Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Freddy de la OCEAN, bienvenidos a una nueva lección de este curso avanzado de After Effects. Hoy vamos a tomar el tema de las cámaras, de las luces y bueno, también vamos a repasar un poco de lo que es elementos 3D o 3D. Vamos a ver el video demo de lo que vamos a aprender a hacer hoy. Bueno, ya ustedes dirán, bueno, ya nosotros vimos cámaras y luces, sí, pero hoy vamos a aplicar algo bastante interesante y es una composición tridimensional y como se pueden dar cuenta, ustedes ven estas capas que están por delante un poco enfocadas y las de atrás desenfocadas, y a medida de que la cámara va traspasando estos cuadros, los cuadros se van a ir enfocando, miren, y al momento que van saliendo se van desenfocando, mientras que el logotipo también se va enfocando a medida de que la cámara se acerca. Esto no es más que profundidad de campo de las cámaras. Esto no lo vimos en el curso básico. Vamos a trabajar entonces con la profundidad de campo de las cámaras. También vamos a trabajar con las posiciones de las luces que están posicionadas. Bueno, en este caso también hemos convertido un sólido en este suelo con una cuadrícula. También lo vamos a ver. Y también vamos a ver aplicar dos efectos de luces, que bueno, están aquí en los bordes de los cuadros. Ustedes ven los bordes de los cuadros, hay unas luces que traspasan, bueno, que traspasan, no, que pasan por medio de los bordes. Este es un efecto. Y el otro efecto que vamos a trabajar es el destello de lente, este que está acá arriba. Entonces vamos a trabajar todos estos efectos en el día de hoy. Muy bien, aquí he creado ya una composición, es una composición 1920 por 1080, también he importado unas imágenes y el logotipo. Bueno, como siempre les comparto este material. Y lo primero que vamos a hacer es construir el suelo, ¿no? El suelo que vimos en el video demo. Para esto vamos a crear un nuevo sólido. Bueno, le van a colocar el color que ustedes deseen, pero en este caso yo voy a poner un color azul bastante oscuro. Voy a poner aquí un azul bastante oscuro. Ahí he creado el sólido y este sólido lo vamos a convertir en una capa 3D. Recuerden la diferencia entre una capa 3D y un elemento 3D. Bueno, para convertir un sólido o cualquier capa en una capa 3D simplemente hay que presionar aquí el interruptor o el conmutador de capa 3D y automáticamente la podemos modificar en sus tres dimensiones. Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahora es agregar una cuadrícula a este sólido. Para esto lo vamos a seleccionar y nos vamos aquí a efecto, luego nos vamos aquí a generar y luego hacemos clic aquí en cuadrícula. Recuerden, efecto, generar cuadrícula y automáticamente pues esto se nos ha convertido ya en una cuadrícula. Simplemente tenemos que mover los puntos de anclaje aquí, anclaje tanto eje X y eje Y para pues modificar y hacer como las baldosas del piso. Bueno, esto lo pueden modificar a nuestro gusto. Lo único aquí es que en el modo de fusión tenemos que escoger normal para que se vea el color del sólido de fondo. Entonces lo tendríamos de esta manera. Y listo, ya tendríamos nuestro piso. Bueno, en este caso le voy a cambiar el nombre al sólido. Y ahora sí vamos a ajustarlo ya a la forma tridimensional como lo vimos en el video demo. Para esto vamos a cambiar primero la rotación. Entonces en este caso tenemos que hacer la rotación del eje X. Entonces rotación X, en este caso vamos aquí a ponerle menos, en este caso unos menos, no sé, menos 86, creo que está bien. Vamos a ponerle aquí menos 84 y lo que vamos a hacer ahora es estirar el sólido. ¿Qué he hecho? Estoy estirando el sólido para que pues sea más largo. Esto lo podemos hacer con esta vista o lo podemos hacer con la vista personalizada, por ejemplo, también. Simplemente ese es cambiar la escala solo de un eje. Y bueno, listo. Creo que aquí estaría bien. Vamos a ver aquí cámara activa. Y bueno, aquí tenemos ya. Ahora lo que vamos a hacer es crear los cuadros de las imágenes. Para esto, mientras voy a quitar aquí, desactivar en el visor el sólido que hemos hecho para poder hacerlo. Entonces, para esto vamos a importar, bueno, vamos a comenzar con esta imagen. La voy a importar aquí a la composición. Bueno, en este caso aquí que me queda aquí arriba. Y la voy a escalar un poco. Tecla S, vamos a escalarla, vamos a ponerla aquí. Ahora lo que voy a hacer es dibujar un trazo con una capa de forma para que esto quede en un cuadro. Entonces lo que voy a usar es la herramienta rectángulo.
Aquí un trazo de, bueno, de este azul estaría bien. Y con un tamaño de 24 píxeles creo que está bien también. Vamos entonces a dibujar aquí alrededor de la imagen el cuadro, ¿no? Para que quede como un cuadro. Ubicamos bien que quede ahí ajustado a la imagen. Y pues ya que cuando lo hayamos dibujado simplemente le vamos a aumentar el trazo para que ocupe toda la imagen y pues tenga allí ya como un borde. Además de esto vamos a crearle un estilo de capa a esta capa de forma para que se vea como biselado. Entonces pues hacemos clic derecho, nos vamos aquí a estilos de capa y escogemos este que se llama inglete y relieve para que se vea así como tridimensional, pues entre comillas, se ve así con relieve. Y bueno, ahí tenemos ya entonces el cuadro y la imagen. Ahora simplemente hay que ponerle el efecto de luz. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el efecto de la luz que recorre a través del borde. Entonces para esto vamos a seleccionar la capa de forma, que es el borde, y vamos a aplicarle este efecto. Este efecto lo encontramos aquí en efecto, luego aquí en Generate, correcto, efecto Generate, y aquí el cuarto que se llama CC Light Sweep. Recuerden efecto Generate, CC Light Sweep. Bueno, escogemos y bueno, y aquí vemos la luz que atraviesa el borde. Aquí encontramos este atributo que se llama Center en la ventana de controles de efectos. Simplemente movemos el Center y automáticamente se va a mover la luz. Ahí vemos cómo la luz se mueve a medida que movemos el Center. ¿Qué hay que hacerlo? Simplemente animarlo. Bueno, entonces hacemos doble clic para pues, que esto se abra en la línea de tiempo y vamos a animarlo. Que empiece aquí, desde el inicio, en la línea de tiempo, hasta, vamos a ponerla hasta el segundo 9, creo que estaría bien. Entonces cogemos aquí el centro o aquí, como querramos, y lo movemos para que eso traspase del lado izquierdo al lado derecho y termine de aquí, en este lado. Entonces ya aquí tenemos animados, simplemente pues seleccionamos los keyframes, presionamos la tecla F9 para aplicar suavidad y entrada de salida de los keyframes. Y listo, aquí ya lo tenemos animado. Miren, aquí la luz va rodando alrededor del cuadro a medida de que ya se va reproduciendo el vídeo. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, listo, ahora simplemente hay que precomponer esto que hemos hecho, es decir, el efecto, la capa de forma del borde y la imagen. Bueno, entonces para esto vamos a seleccionar las dos capas, vamos a hacer clic derecho y vamos a hacer clic aquí en precomponer. Simplemente pues escribo el nombre, en este caso cuadro 1 y listo, aquí ya tengo en la composición entonces el cuadro 1 ya con el efecto de la luz aplicada y el sólido del piso que en ese momento no se ve. Entonces vamos aquí a activarlo en el visor para que se vea en la composición. Entonces lo tenemos ya aquí. Bueno, muy bien, ahora esto hay que ubicarlo, hay que ponerlo en el espacio 3D, en este caso el cuadro, pero para esto vamos a crear primero la cámara para poder ubicar bien los elementos, en este caso los cuadros, encima del piso. Entonces voy a crear una cámara. Recuerden que para crear una cámara es clic derecho en el espacio de la línea de tiempo, nuevo, cámara, ¿correcto? Y pues en el curso básico vimos o trabajamos con una cámara de 2 nodos. A usted le va a aparecer así, cámara de 2 nodos. En este caso lo van a cambiar a cámara de un nodo. ¿Por qué? Porque la cámara de un nodo es mucho más sencillo de manipular. Es mucho más sencillo de moverlo en el espacio tridimensional en After Effects. Entonces para esto vamos a ponerlo a cámara de un nodo. Y la distancia sí vamos a dejarla en 15 milímetros y hacemos clic en aceptar y pues aquí ya tenemos nuestra cámara. Bueno, en el momentico voy a quitar el cuadro, voy a quitarlo aquí del visor que no se vea y vamos a cuadrar bien la cámara para que empiece desde el inicio del piso, ¿no? Entonces en este caso vamos a cambiar la posición de la cámara y miren qué tan fácil es cambiar la posición de la cámara con un solo nodo. Aquí está para cambiarla en el eje X, aquí está para cambiarla en el eje Y y aquí está para cambiarla en el eje Z. Lo que queremos es alejarlo, entonces simplemente vamos a mover el eje Z de la posición de la cámara y listo. En este caso no hay que estar cambiando el punto de interés y la posición como cuando la cámara es de 2 nodos. No, aquí simplemente lo que hay que hacer es cambiar la posición, rotación de la cámara y listo. Automáticamente va a cambiar su punto de interés. Por esto
les recomiendo desde ahora en adelante que trabajen con cámaras de un solo nodo. Y listo, aquí ya tenemos entonces nuestro piso. Ahora sí voy a activar en el visor el cuadro 1 y lo voy a posicionar bien en la composición. Para esto el cuadro 1 también hay que convertirlo a una capa 3D. Entonces para esto conmuto o activo aquí el cuadro de capa 3D y miren para dónde se fue. Está por allá bien lejos el cuadro número 1. Bueno, entonces vamos a posicionarlo. Para esto vamos a presionar la tecla P y vamos a abrir la posición. Entonces tenemos la posición del eje X, Y y Z. De igual manera vamos a posicionarlo bien. Para esto primero vamos a acercarlo, entonces vamos a cambiar el eje Z para tenerlo acá más cerca, para que esté más cerca de la composición. Bueno, creo que aquí estaría bien, vamos a acercarlo un poquito más. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, aquí, lo único que hay que cambiar ahora es la escala porque está muy grande. Entonces en esto presionamos la tecla S, escala, y aquí vamos a escalarlo. Vamos a bajarle el tamaño a este cuadrito. Vamos a ver ahí. Pues creo que ahí estaría bien. Entonces tecla P, ahora sí vamos a modificar bien su posición, vamos a ponerlo en este caso hacia la izquierda, vamos a acercarlo un poquito más. De hecho vamos a alejar un poquito la cámara, a ver, para posicionarlo bien. Bueno, creo que aquí estaría bien, así está bien. Lo que hay que hacer ahora es rotarlo un poco también, vamos a rotarlo, tecla R, y en este caso vamos a modificar el eje Y, el eje Y. Entonces vamos a ponerlo el eje Y un poquito, pues así creo que estaría bien. Sí, así estaría bien. Y tenemos ya entonces esta composición de esta manera. Tenemos el cuadro hacia un lado en el piso. Bueno, ahora lo que hay que hacer es el cuadro 2, pero bueno, para no hacer todo esto de nuevo, simplemente podemos duplicar la composición del cuadro y ajustarla. Pero ojo, no duplicarlo aquí en la línea de tiempo, porque ¿qué pasa si yo duplico el cuadro en la línea de tiempo? Pues sí, lo puedo posicionar hacia la derecha, pero a la hora de cambiar la imagen, pues automáticamente también se me va a cambiar en el cuadro 1. Para esto tengo que duplicarlo, es acá en la ventana de proyecto. Entonces aquí tengo la composición cuadro 1. Lo que voy a hacer es duplicarla, pero ojo, en la ventana de proyecto, no en la línea de tiempo. Entonces duplico el cuadro 1, la combinación de tecla control más D, y automáticamente acá me sale cuadro 2. Este cuadro 2 lo voy a ubicar aquí arriba del cuadro 1 y aquí se ha colocado. ¿Qué hacer? Bueno, pues primero convertirlo a 3D, ahí está. Y lo segundo es copiar los atributos del cuadro 1, entonces abrimos, seleccionamos aquí donde dice transformar y vamos a copiar todos estos atributos. Entonces hago clic aquí en transformar, presiono la combinación de tecla para copiar, lo que es control más C, luego abro aquí cuadro 2, transformar, selecciono transformar y presiono la combinación de tecla control más V y ahí se me ha posicionado justo el cuadro 2. ¿Qué hay que hacer? Bueno, simplemente rodarlo hacia la derecha. Entonces en este caso la posición del cuadro 2, el eje X, vamos a rodarlo hacia la derecha. Vamos a ponerlo, a ver, aquí. Listo, ahí creo que estaría bien. Y ahora vamos a modificar su rotación. En este caso la rotación Y. Para ponerlo, a ver cuál es la rotación Y del cuadro 1, es -4. Entonces coloquemos en la rotación Y del cuadro 2, 4, ¿no? Que es el lado opuesto. Entonces, pues así estaría bien. Y bueno, aquí lo tenemos. De pronto posicionarlo, de hecho voy a alejar un poquito la cámara, voy a alejarla un poco para posicionarlo bien y no ver que se sale fuera del piso. No, así está bien, así está bien. De hecho, ahorita pues posicionamos, es la cámara, por ejemplo, echar la cámara un poquito más hacia la derecha y listo, ahí cuadramos, ¿no? Bueno, en este caso entonces ya tengo el cuadro 1 y el cuadro 2, simplemente hay que reemplazar la imagen del cuadro 2. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, esto ustedes ya lo saben, simplemente hacemos doble clic en el cuadro 2, se nos abre aquí. Y para reemplazar la imagen por otra, pues simplemente selecciono acá la imagen, ¿verdad? Y presionando la tecla Alt, voy a coger la segunda imagen. Ojo, estoy presionando en este momento la tecla Alt, la tecla alterna, y pues la llevo y la coloco encima de la imagen, correcto, y automáticamente esto me va a cambiar, se me va a ajustar ahí al cuadro.
luego regreso aquí a la composición master y listo. Ahí ya tengo ya el cuadro 1 y el cuadro 2. Lo del cuadro 3, lo del cuadro 4, lo del 5 y lo del 6 es exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces para esto, en este caso por ejemplo el cuadro 1, voy a sacar el cuadro 3 para que sea solamente cambiar la posición del eje Z. Lo mismo de aquí del cuadro 2, voy a sacar la composición del cuadro 4. Voy a hacerlo aquí, ya las 5 y 6, y voy a saltear este paso para ir adelantando el tutorial. Entonces en este caso vamos a sacarlo aquí del cuadro 1. Recuerden que esto lo hacemos es desde la ventana de proyecto, control más D, ahí ya se ha creado. Lo llevamos acá a la línea de tiempo, el cuadro 3 lo convertimos a 3D. Ahora cogemos el cuadro 1, que fue donde lo sacamos, y vamos a copiar sus atributos. Aquí en transformar, control más C, cuadro 3, abro, selecciono transformar y lo pego, control más V, y listo, ahí se ha pegado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente mover la posición del eje Z. ¿Hacia dónde? Hacia atrás, hacia atrás. Entonces vamos a verlo aquí, vamos a posicionarlo, no sé, vamos a posicionarlo aquí. De hecho, podemos verlo con otra vista. Por ejemplo, la vista superior. Bueno, aquí la vista superior está muy cerca. Vamos a ponerle aquí en la vista personalizada 1. Si colocan la vista personalizada 1 así y no le sale, no pueden ver la composición, ustedes tranquilo, con esta herramienta que está aquí, que se llama herramienta de cámara unificada, usted puede pues modificar la vista de las vistas como tal, tanto la rotación, simplemente manteniendo presionado el clic del mouse, o con el clic derecho del mouse, mantenerlo presionado, podemos alejar la composición. Entonces, en este caso simplemente hay que cuadrar bien aquí. Por ejemplo, esta es la vista personalizada 1. Vamos a seguir en este caso alejándolo. ¿Para qué? Para nosotros poder trabajar mejor, ¿no? Porque recuerden que trabajar con 3D hay que ver pues cada una de las capas en diferentes ángulos. En este caso, entonces, yo voy a acercar aquí un poquito, vamos a ponerlo, ahí está bien. De hecho, mira, voy a acercarlo un poquito más para que se vea aquí, y de hecho aquí manteniendo presionado puedo escoger la herramienta de rastrear cámara para moverme en el espacio, ¿no? Es decir, que con esta herramienta de cámara yo puedo moverme en el espacio en las vistas personalizadas. Yo aquí no estoy modificando los atributos de la cámara. De hecho, si yo regreso aquí a cámara 1 o a cámara activa, que es la cámara con la que estoy trabajando, pues ahí ha quedado la cámara en su posición. ¿Qué estoy haciendo? Es mover la vista en el espacio en el cual estoy trabajando. En este caso, por ejemplo, vista personalizada 1. Al momento yo de cambiar aquí la posición de la cámara, ahí sí vemos que la cámara, miren, en la composición sí entra en medio de los cuadros, que esto es lo que vamos a hacer. De hecho, si lo hago aquí con la cámara 1, de hecho aquí sí se va a ver el cambio, ¿no? Pero claro, es porque estamos modificando los atributos de la cámara. Entonces una cosa es cambiar los atributos de la cámara y otra cosa es cambiar las vistas del espacio con la cual estamos trabajando. Quedamos en posicionar bien el bloque número 3. Para eso entonces vamos a cambiar nuevamente a vista personalizada 1 porque necesitamos aquí ver el espacio como tal de ellas. Entonces en este caso voy a escoger aquí para verlo un poquito más desde arriba. Creo que así está bien. Y vemos que la capa también está muy abajo del piso. Entonces en este caso vamos a cambiarlo enseguida. Vamos a escoger aquí cámara 1. Y bueno, aquí vemos el espacio, ¿no? Está un poquito hacia abajo. Entonces en este caso, cuadro 3, vamos a cambiarle el eje, la posición del eje Y para subirlo un poco arriba, que quede un poquito arriba del piso porque está muy abajo. Y listo, ahí estaría bien. Bueno, ahora sí cambio vista personalizada 1. Y bueno, la distancia, vamos a ver si la colocamos un poquito más hacia atrás. Entonces la posición del cuadro, vamos a ponerla un poco más atrás. No sé si ahí pues está bien. Vamos a ver aquí, cámara activa, y listo, ahí está bien. Vamos a hacer lo mismo ahora con el cuadro 4. Entonces en este caso vamos a escoger el cuadro 2, lo voy a duplicar. Recuerden, aquí en la composición, control más D, ¿correcto? Ahí hago ya lo que es el cuadro 4. Lo llevo a la composición, lo pongo aquí encima de cuadro 3. En este caso lo voy a convertir a 3D también. Voy a coger los atributos del cuadro 2, que fue de donde lo saqué, donde lo dupliqué.
voy a copiar las opciones de transformar sus atributos y los voy a pegar aquí en transformar en el cuadro 4. Entonces, control más V y listo, simplemente lo posiciono. Lo mismo, vamos a ver la misma distancia que tiene el cuadro 3. Por ejemplo, cuadro 3 tienes una posición del eje Z en menos 1729. Yo voy a copiar ese atributo y miren, simplemente lo pego para que quede en la misma ahí alineadito. Entonces lo pego aquí, en el atributo Z del nuevo cuadro que he hecho. Lo pego ahí y listo, ya se va a posicionar. Entonces se va a posicionar. Ahora la posición también, la posición del eje Y, perdón, también hay que ponerlo. Entonces en ese caso, para no mortificarnos, vamos a escoger, a copiar, bueno, no toda la posición, porque el eje X sí necesitamos dejarlo ahí. La posición del eje Y, la posición del eje Y. Entonces voy a copiar del cuadro 3. Bueno, aquí dice que está en 574. Vamos a ponerlo entonces acá, 574, es decir, vamos a subirlo un poco para que esté a la altura del piso. Ahí está, listo. Y entonces ahí ya he modificado, simplemente hay que comparar un poco. Bueno, y lo mismo vamos a hacer con el cuadro 5 y 6. El cuadro 5 lo voy a sacar acá del cuadro 3 y el cuadro 6 lo voy a sacar acá del cuadro 4. Yo voy a poner esto en cámara rápida y entonces luego continuamos con el resto de este proyecto. Entonces en este caso yo voy a cambiarlo aquí a vista personalizada 1 y voy a hacerlo. Y muy bien, listo, aquí ya tengo los 6 cuadros posicionados. Vamos a ver esto en la cámara activa. Ahí ya están los 6 cuadros. Ahora lo que hay que hacer, o lo que tengo que hacer, es reemplazar cada uno de las imágenes de cada cuadro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cuadro 3, hay que reemplazar la imagen. Recuerda, esto es sencillo, simplemente seleccionar aquí la capa con la tecla Alt, cojo la imagen y la pongo ahí por encima en la línea de tiempo y listo. Entonces voy a hacer esto también en cámara rápida para todos los cuadros. Y listo, aquí está. Si lo vemos aquí ya en la composición master, ya vemos aquí los 6 cuadros. Cada cuadro también ya tiene aplicados los efectos. Y adelanto, aquí salen las lucecitas en los bordes de cada uno de los cuadros. Ya están aplicados también y ya están las imágenes en cada uno de los cuadros. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Importar el logotipo. Entonces, pues para importar el logotipo, pues es lo mismo. Simplemente cojo el logotipo, lo voy a poner aquí por encima de los cuadros. Lo voy a poner en 3D y listo. Simplemente modificar, pues, la escala, su posición y todo para que quede ubicado bien. En este caso, pues, lo voy a bajar acá la escala. Y la posición, vamos a ver la posición, en este caso la del eje Y lo voy a ubicar aquí. Bueno, y la distancia, pues sí, vamos a ponerlo un poco más atrás. Entonces en este caso, el eje Z de la posición lo voy a ubicar un poco más atrás. Y listo, entonces aquí tenemos ya la composición como tal. De hecho podemos verla, vamos a cambiar la vista de vista personalizada a cámara activa. Y aquí tenemos ya la composición como tal. Muy bien, cámara, vamos a ver la cámara, vamos a acercarla para ver qué tal se ve, cómo va entrando en cada uno de los cuadros. Y aquí tenemos ya con el logotipo ya entrando. Lo que, bueno, lo que de pronto es un poquito es subir la cámara a medida que se va acercando, porque el logotipo queda acá atrás. Pero bueno, listo, aquí tenemos ya. Entonces voy a echar la cámara hacia atrás y voy a proceder con esto, animación, animar la cámara con los keyframes desde el inicio hasta el final. Entonces vamos a cambiar la posición de la cámara. Entonces en este caso va a empezar, vamos a colocarlo desde aquí, de aquí un poquito más adelante, la posición del eje Z. Vamos a cambiar un poquito también la posición del eje X para que quede ahí justo los bordes de los cuadros queden justos en todo el centro.
ahí está bien. Entonces lo voy a colocar aquí desde el segundo 0. Entonces animo aquí con el cronómetro de variación de tiempo para crear un keyframe y lo vamos a poner de aquí hasta el segundo, vamos a ponerle el segundo 9. El segundo 9, que del segundo 0 al segundo 9 la cámara entre en toda la composición. Estamos haciendo es que la cámara entre en toda la composición. Ahí está. Y bueno, creo que está muy cerca. Vamos a alejarlo un poco más. Ahí está bien. Y la posición del eje X también para que quede en todo el centro de la composición. Vamos a ponerlo aquí en todo el centro. Para esto les sugiero que activen acá los títulos de margen. Aquí, las opciones aquí, márgenes seguros y títulos. Para que el cuadro al final quede en todo el centro. Entonces aquí modificamos la posición para que el logotipo quede en todo el centro. Y listo, ahí lo tenemos ya. Entonces aquí tenemos ya la animación desde un comienzo hasta el final. De hecho, si lo vemos aquí en la vista personalizada, podemos ver que la cámara va a entrar y va a llegar hasta el logotipo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cambiar la velocidad de la cámara, ¿no? Cómo empieza y cómo termina, cómo comienza o cómo termina. Entonces, para esto vamos a aplicar suavidad y entrada y salida de los keyframes de la animación de la cámara con F9. Pero además voy a cambiar el gráfico de velocidad porque quiero que pues inicie suave, pero que termine muy suave, ¿no? Como está en el video demo. Para esto voy a seleccionar el último keyframe y voy a activar aquí el gráfico de velocidad. Aquí está, si no les aparece el gráfico de velocidad, recuerden que lo encuentren aquí en el menú que está aquí y elijan aquí editar gráfico de velocidad. Entonces cojamos aquí el keyframe, el último. Lo que voy a hacer es estirarlo para que en el segundo 5 a 6 ya él empiece a bajarme la velocidad de la cámara con la que va a llegar allá al logotipo. Y listo, aquí ya tenemos ya la animación, vamos a verlo, de hecho vamos a cambiarlo, bueno, ahí está ya la vista. Lo que voy a cambiar aquí es la resolución para poderlo previsualizar aún más rápido y ver el movimiento de la cámara. Bueno, Freddy, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, vamos a aplicar ahora las luces a cada uno de los cuadros en esta composición. Yo voy a quitar aquí ya el gráfico y bueno, vamos a empezar a crear las luces. Esto ya ustedes lo saben hacer, pero bueno, vamos a jugar hoy un poquito más con ellas. Para esto voy a crear nuevo, aquí clic derecho, nuevo y luego clic aquí en luz. La luz, pues, que se hace un color blanco, vamos a ponerlo blanco. Que esté activado aquí donde dice proyectar sombras, es importante, y el tipo de luz que sea luz concentrada. Y yo le voy a poner aquí luz 1 para identificarlo aquí como luz 1. Lo otro, el piso también voy a ponerlo ya por debajo de todos los cuadros. Esto era simplemente para que estuviera bien posicionado. Y bueno, listo. Entonces esta luz vamos a aplicársela al cuadro número 1. Para esto, entonces vamos a cambiarle su posición porque vemos que está allá muy lejos. Vamos a cambiarle su posición. Nos vamos a ayudar aquí con la vista personalizada 1 para pues poder modificar bien la posición de esta lámpara, ¿no? Entonces para esto vamos a escoger aquí el eje Z y lo vamos a retirar bastante para que me quede acá. Y también vamos a jugar con la rotación de esta luz. En este caso pues moviendo los ejes. En este caso no sé cómo hacer si el eje Y, no, el eje Y no, es el eje X para ponerlo hacia abajo, ¿correcto? Entonces aquí tenemos y vamos aquí, ya tenemos alumbrando la luz o el cuadro número 1. Creo que así está bien. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es disminuirle un poco el cono de la luz. Estas opciones las encontramos aquí abriendo la luz, aquí donde dice opciones de luz. Cogemos, bueno, aquí podemos ver la intensidad de la luz. La intensidad creo que está bien. Solamente el ángulo del cono vamos a reducirlo para que pues ahí ilumine solamente el cuadro, bueno, en este caso el cuadro número 2. Vamos a empezar con el cuadro número 2. Cogemos nuevamente cámara activa y ahí observamos el cuadro número 2. Solo la posición vamos a escogerlo un poquito más hacia la izquierda. Vamos a verlo en vista personalizada. Pues yo les recomiendo siempre modificar la luz aquí en la ventana de previsualización.
con la vista personalizada, para que no nos confundamos un poco con los ejes, que a veces se nos invierten. Entonces, nuevamente vamos a buscar aquí la opción del ángulo de la luz para reducirlo un poco más, para que me ilumine solo el cuadro número 1. Bueno, creo que ahí está bien. Listo, ahí está perfecto. Ahora vamos a escoger la luz número 2. Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con los cuadros. Simplemente vamos a duplicarlos. Estos sí se duplican aquí en la línea de tiempo. Entonces control más D a la luz número 1. Ya tenemos aquí la luz número 2. Y aquí en vista personalizada pues simplemente movemos un poco acá. Lo que voy a hacer es moverlo hasta aquí y cambiarlo un poco el eje. Entonces para esto la rotación, en este caso de la rotación X. No es la rotación X. Es que uno se logra confundir un poco con esto de las luces. Bueno, vamos a poner la rotación Y y listo. Entonces ya tengo iluminado el cuadro 1 y el cuadro 2. Lo mismo vamos a hacer con las demás luces para los demás cuadros. Entonces en ese caso duplico la luz 2, tengo la luz número 3. Y ahora simplemente muevo el eje Y para colocarlo acá en este cuadro. Entonces lo tengo aquí. Modifico un poco el eje X acá para que me ilumine todo este cuadro. Y el ángulo hay que irlo pues bajando un poco más. Opciones de luz. Ángulo del cono, lo bajamos un poco más y lo posicionamos bien. La idea es que cada cono ilumine correctamente el cuadro, ¿no? Entonces, ahí está bien, creo que está bien así. Ahora pues duplico la luz 3, control más D, y lo posiciono en el cuadro número 4, el cuadro que está aquí al lado. Vamos a dejarlo, a ver, el ángulo de cono. Hay que ir jugando pues a nuestro gusto. En este caso el ángulo de cono se lo voy a bajar también un poco más. Ahí está bien. Bueno, y lo mismo voy a hacer con la luz 5 y la luz 6. Y ahora voy a iluminar el logotipo, que es el que me hace falta. Entonces pues voy a escogerlo aquí desde la luz 6, duplico. Y pues vamos a llevarlo acá. El eje, eso pues tengo que ir moviendo, jugando aquí con la herramienta de cámara, para ir moviéndome en el espacio. Acá vamos a coger nuevamente la herramienta de selección y vamos a ir buscando el logotipo, que pues aquí está. Vamos a mover aquí el eje Y. Aquí está el logotipo y pues la posición del Z vamos a cerrarla un poco más, acercarla ahí al logotipo. Bueno, vamos a ver cómo se ve esto en la cámara activa. Pues ahí lo tenemos ya, el camino, cada uno de los cuadros iluminados, y a medida que se va acercando pues llega al logotipo. Y listo, ya tenemos la iluminación del espacio como tal. De pronto aquí me pasé un poco con la iluminación de los primeros cuadros, ¿verdad? Que fue aquí como muy intensa, sobre todo en el cuadro este. Pero bueno, ya ustedes los pueden modificar a su gusto, alejarlos un poco, disminuirles el brillo. Recuerden que para disminuirle el brillo, por ejemplo, la luz 1, no recuerdo cuál es la luz 1, si es esta o esta. Ahora es la luz 2, creo que es esta. Y si quiero bajarle un poco la intensidad, simplemente aquí en opciones de luz, le bajo, bueno, aquí este es el ángulo, aquí donde dice la intensidad. Se la bajo un poco y listo. Pues ahí puedo ir jugando con estas opciones de luz. De hecho, acá, por ejemplo, queda como muy oscuro aquí. Esta es la luz 7. Puedo entonces ampliar un poquito más el cono o la intensidad. Por ejemplo, la intensidad puedo moverla un poco más para que sea un poco más intensa. Y el ángulo de cono vamos a abrirlo. Uy, no, lo abrí mucho. Para que no quede muy oscuro de acá, de aquí, en esta parte. Y el color, pues vamos a ponerle un poquito, una luz un poco más amarillosa. Y pues quedaría bien ahí. Entonces podemos jugar pues con las luces a nuestros gustos. Muy bien, vamos ahora a hacer, ya tenemos los efectos de luces en los bordes, tenemos ya la composición tridimensional hecha, tenemos ya las luces que iluminan cada parte de los cuadros a nuestro gusto. Y bueno, vamos a hacer ahora es el destello de lente que aparece en la parte
de atrás. Entonces esto es realmente muy sencillo. Simplemente lo que voy a hacer es crear un nuevo sólido que voy a usar como fondo. En este caso el sólido que el color que ustedes quieran darle. Yo le voy a dar acá un color azul bastante oscuro. De hecho le voy a poner de nombre a este sólido fondo. Aquí está, y lo voy a poner por detrás, ¿no? Y a este sólido sí no le voy a dar, no lo voy a poner en 3D, lo voy a dejar así en 2D. Y le voy a dar el efecto de destello de lente. ¿Dónde se encuentra esto? Aquí en efecto, generar destello de lente. Y bueno, listo, aquí está ya nuestro destello de lente. Lo que voy a jugar un poquito es, por ejemplo, con el brillo del destello, bajárselo bastante, no quiero que esté muy intenso. Y pues aquí está el centro, lo pueden encontrar aquí en centro o aquí este circulito que también nos mueve el centro, y simplemente lo voy a animar. Voy a tener en cuenta como referencia el movimiento de la cámara. Entonces en esta cámara presiono la tecla U para que me salgan los keyframes, ahí está. Y aquí en el fondo, en el centro del destello, hago doble clic para animarlo. Entonces voy a tomar como referencia los dos keyframes que usé para los movimientos de la cámara. Entonces activo el cronómetro de variación de tiempo para empezar a mover este destello. De hecho lo voy a poner un poquito más hacia la derecha. No se vea mucho en la composición. Bueno, aquí empieza y va a terminar. Entonces me voy a posicionar en el siguiente keyframe, que es aquí. Y voy a llevar el destello hacia la izquierda. ¿Correcto? Entonces aquí ya tengo animado el destello. Lo que voy a darle ahora es la misma velocidad o una velocidad similar a la que le di a la cámara. En este caso entonces selecciono los dos keyframes, presiono tecla F9 para la suavidad y entrada de salida. Y pues modifico con el gráfico de velocidad. Vamos a buscar aquí el gráfico de velocidad. Lo mismo. Entonces el final del keyframe este lo voy a llevar a que pues me llegue más despacio. Y listo, voy a quitar aquí el gráfico. Entonces aquí ya el gráfico va a simular un poco el destello de lente. ¿Qué es lo otro que hace falta en esta composición? Bueno, hay un tema bastante importante y es la profundidad de campo de las cámaras. Bueno, para los que saben un poco de planimetría o un poco de uso de cámaras, pueden saber que la profundidad de campo en una cámara es el desenfoque y enfoque de ciertos elementos o de ciertos personajes. Cuando ustedes ven fotografías o ven videos en el que el personaje, hay dos personajes, por ejemplo, un personaje mucho más atrás que el otro, y cuando el personaje que está por delante habla, pues queda enfocadito, se enfoca, y el personaje de atrás queda desenfocado. Luego cuando el personaje de atrás comienza a hablar, el personaje que está allá atrás empieza a enfocarse y el personaje que está adelante comienza a desenfocarse. Esos son movimientos de foco, eso es planimetría, el lenguaje audiovisual como tal, pero es un lenguaje o un recurso que se usa mucho con el juego de lente de las cámaras. Y bueno, como les dije en el curso básico, la cámara en After Effects es una simulación de ellas, por lo tanto también se puede jugar con la profundidad de campo. En este caso lo que vamos a hacer es enfocar y desenfocar ciertos elementos que están por delante y por detrás. En este caso no vamos a modificar esa profundidad de campo como tal y animarla, ¿no? Lo que vamos a hacer es animar la posición de la cámara, pero con una profundidad de campo activada. Para esto nos vamos a guiar del logotipo final, es decir, el final de este trabajo, de esta composición. Para esto nos vamos a ubicar aquí justo donde llega la cámara. Y lo que vamos a hacer es eso, enfocar la cámara, el logotipo, perdón, pero a medida que la cámara se vaya alejando del logo, esté más lejos, este logotipo se va a desenfocar. Para tener como referencia vamos a ubicarnos donde salgan los cuadros. A ver aquí donde salgan los cuadros, por ejemplo, aquí estaría bien. Vamos a tomar como referencia esta parte y vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se activa la profundidad de campo en una cámara? Bueno, tenemos que irnos aquí a las opciones de la cámara. Aquí en opciones de cámara vamos a encontrar algo que se llama profundidad de campo. Está desactivado, simplemente lo vamos a activar moviendo aquí con el mouse. Ahí ya está activado. Y son dos atributos que nos va a ayudar con esto. Bueno, en realidad tres, pero los que más uso son distancia de enfoque y
abertura, ¿no? Que es la apertura del lente de la cámara. La abertura se la vamos a abrir, es lo primero que vamos a modificar, es como la intensidad de desenfoque que queremos darle a esta profundidad de campo. Aquí está en 7, o sea, no es mucho. Vamos a subírsela y se la vamos a poner, por ejemplo, en 100, no sé, 130 creo que estaría bien. Y como pueden darse cuenta, ya los cuadros comienzan a estar desenfocados. De hecho, vamos a darle más, vamos a darle, no sé, unos 212. Entonces, miren. Aquí ya están los cuadros desenfocados. Pero ¿qué pasa cuando acerco la cámara? Vamos a mover la línea de tiempo justo donde llega aquí la cámara. Vemos que nuestro logo se ha desenfocado y eso no es lo que queremos. De hecho, mira, aquí al inicio vemos los cuadros que están por delante desenfocados y el logotipo que está ahí atrás está enfocado. Es decir, aquí la cámara tiene la opción de que lo que está por delante es lo que desenfoca y lo que está ahí atrás es lo que enfoca, y lo que queremos es lo contrario. Lo que queremos es que la cámara enfoque lo que está por delante y desenfoque lo que está por detrás. En este caso, a medida que la cámara va entrando a la composición, pues nos está desenfocando lo que está muy cerca. Sí, nos está desenfocando lo que está muy cerca y nos está enfocando lo que está muy lejos. Para esto hay que cambiarle, precisamente aquí en opciones de cámara, la distancia de enfoque, esta distancia de enfoque. Esto hay que bajárselo para que haga lo contrario. Es decir, para que me enfoque lo que está por delante y me desenfoque lo que está atrás. Para esto hay que bajárselo. Empezamos a jugar con la distancia de desenfoque. Y aquí entonces sí, ya nos podemos dar cuenta de que empieza a hacer lo contrario. De hecho, animar eso, si usted, por ejemplo, tiene dos elementos en After Effects, un elemento adelante y un elemento atrás, y no quiere cambiar la posición de la cámara, sino lo que quiere hacer es un cambio o un movimiento de foco, es decir, sin mover la posición de la cámara, yo enfocar y desenfocar los elementos que están atrás y delante, simplemente tenemos que animar con los keyframes la distancia de enfoque, y de esta manera lo vamos a lograr. Entonces, vamos a ponerle una distancia, creo que de 1150 nos sirve. Vamos ahora a acercar el logotipo para ver si cuando este se acerca se enfoca totalmente. Bueno, no lo tenemos muy enfocado que digamos, entonces tenemos que jugar aquí con la distancia de enfoque hasta que veamos que nuestro logotipo pues se enfoque, ¿no? Entonces en este caso vamos a mover aquí la distancia focal. Bueno, aquí ya hemos logrado enfocar el logotipo. Se ha enfocado en la distancia de enfoque de, en este caso, en esta posición, 476. Dependiendo cómo ustedes hicieron la composición, tienen que jugar mucho con la distancia de enfoque para que cuando la cámara llegue al keyframe final, el logotipo quede enfocado. Ahora, si alejamos ya la posición de la cámara, este empieza a desenfocarse. Ahí empieza a desenfocarse. Ahí lo hemos desenfocado. Entonces, de esta manera es que ya jugamos con la apertura de la cámara. De hecho, miren, cuando ya llega aquí el logotipo al final, pues este queda enfocado tal cual como lo queremos. Y listo, lo que hice ya al final del video demo, como lo vimos, fue bajarle la opacidad tanto al fondo como al suelo, ya al final, para que solamente quede el logotipo. Esto ha sido un ejemplo, pero usted, pues es para que usted pueda entender o pudiera entender en qué consiste como tal la cámara. De hecho, en vista personalizada vemos cómo la cámara entra por medio de los cuadros. Vamos a ver para que usted pueda ver mejor a medida de que va pasando el tiempo. Eso es lo que hacen. La cámara entra en medio de la composición. Mira cómo va entrando la cámara en medio de la composición hasta llegar el logotipo. Esas son las composiciones 3D en After Effects. Y pues podemos jugar con cada una de las configuraciones de la cámara para que haga un enfoque de un elemento o desenfoque de un elemento. Y también jugar con las luces. Incluso podemos jugar, así como jugamos con varias luces, podemos jugar con varias cámaras para hacer diferentes tipos de planos. Que ya esto se lo enseñé yo en el curso básico, cómo jugar con varias cámaras. Entonces imagínense, creando una composición 3D en After con varios elementos. En este caso, mientras estamos trabajando con elementos 2D. Pero ¿qué tal cuando ya estemos trabajando con elementos 3D
y apliquemos varias cámaras con cada una de sus composiciones, de sus configuraciones, como esto de la profundidad de campo y con las luces, podemos hacer realmente composiciones muy profesionales y muy interesantes en After Effects. Es solo que usted tenga claro el concepto de cómo manejar y manipular cada una de las configuraciones de las cámaras y las luces y de las capas 3D. Hay plugins, de hecho yo nada más le mostré dos efectos de luces, pero hay plugins que pues son mucho más fáciles de usar y dan efectos de luces. Ojo, no elementos de focos, porque estas luces que usamos hoy para iluminar los elementos es una cosa, pero otra cosa es el efecto de destello de lente. Otra cosa es el efecto que le dimos a los bordes de las imágenes. Esto ya es muy diferente. Hay unos plugins como el de TrackUp, que es el de iluminación, no recuerdo ahorita cómo se llama. Da unos efectos bastante interesantes. Bueno, usted puede investigar un poquito más a fondo. De hecho, se los compartiré. De hecho, les compartiré un video en estos días de los efectos de After Effects que va a pasar cuando ya terminemos con los cursos. ¿Qué efectos más? Porque en el curso no podemos ver todos los efectos que trae el programa. Pues ya les enseñaré los efectos y también abordaremos los plugins de terceros en After Effects que nos ayudan mucho con esto de efectos de luces y esto. Y bueno, como se dieron cuenta, trabajar con cámaras de un nodo es mucho más sencillo que trabajar con una cámara de dos nodos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta lección. Le mando a todos ustedes un abrazo grande. Recuerden estar siempre conectados en todas las plataformas de Fredega Producciones. Nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo gigante. Hasta entonces.